Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Continuamos con la lectura bíblica. Estamos en Primero de Samuel, capítulo 17, y también vamos a leer Hechos, capítulo 6. Así que vamos a ver dos personajes muy importantes que comienzan ya a tomar más protagonismo en estos capítulos. Ahí los vamos a identificar ya claramente. Así que comenzamos con Primero de Samuel, capítulo 17, que dice así. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra y se concentraron en Soco, que pertenece a Judá, y acamparon entre Soco y Asefa, en Efes Damim. Y Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a los filisteos. Los filisteos estaban a un lado del monte, e Israel estaba al otro lado del monte, y entre ellos el valle. Disculpe. Entonces, de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat, de Gat, cuya estatura era de 6 codos y un palmo, casi 3 metros. Tenía un casco de bronce sobre la cabeza y llevaba puesta una cota de malla, y el peso de la cota era de 5000 siclos, 57 kilos de bronce. Tenía también grebas de bronce en las piernas y una jabalina de bronce colgada entre los hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y la punta de su lanza pesaba 600 siclos, 6,84 kilos de hierro, y su escudero iba delante de él. Goliat se paró y gritó a las filas de Israel: ¿Para qué han salido a poner en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y ustedes siervos de Saúl? Escojan un hombre y que venga contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, entonces ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. De nuevo el filisteo dijo: Hoy desafío a las filas de Israel. Denme un hombre para que luchemos mano a mano. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. David era hijo del efrateo de Belén de Judá, llamado Isaí, y éste tenía 8 hijos. En los días de Saúl, Isaí ya era viejo, avanzado en años entre los hombres. Los 3 hijos mayores de Isaí habían ido con Saúl a la guerra. Los nombres de los 3 hijos que fueron a la guerra eran Eliab, el primogénito; Abinadab, el segundo; y Sama, el tercero. David era el menor. Los 3 mayores siguieron, pues, a Saúl, pero David iba y venía de donde estaba Saúl a Belén para apacentar el rebaño de su padre. Durante 40 días el filisteo vino mañana y tarde presentándose en desafío. Y dijo Isaí a su hijo David: Lleva ahora a tus hermanos un efa, 22 litros de grano tostado, y estos 10 panes, y corre al campamento donde están tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos al capitán de los 1000, y mira a ver cómo están tus hermanos y trae noticias de ellos. Porque Saúl y sus hermanos, y tus hermanos, y todos los hombres de Israel están en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Y se levantó David muy de mañana, dejó el rebaño con un guarda, y tomando las provisiones se fue como Isaí le había mandado. Llegó al perímetro del campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, lanzando el grito de guerra. E Israel y los filisteos se pusieron en orden de batalla, ejército contra ejército. Entonces David dejó su carga al cuidado del que guardaba el parque y corrió a la línea de combate y entró a saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, el campeón, el filisteo de Gat, llamado Goliat, subió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras de su desafío, y David las oyó. Cuando todos los hombres de Israel vieron a Goliat, huyeron de él y tenían gran temor. Y los hombres de Israel decían: ¿Han visto ese hombre que sube? Ciertamente sube para desafiar a Israel. El rey colmará con grandes riquezas al que lo mate, le dará su hija y hará libre en Israel a la casa de su padre. Entonces David preguntó a los que estaban junto a él: ¿Qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió según aquella palabra: Así se hará al hombre que lo mate.
Eliab, su hermano mayor, oró cuando él hablaba con los hombres, y se encendió la ira de Eliab contra David, y le dijo: ¿Por qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón, que has descendido para ver la batalla. Pero David respondió: ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No fue solo una pregunta? Entonces se apartó de su lado hacia otro y preguntó lo mismo, y el pueblo respondió lo mismo que antes. Cuando se supieron las palabras de que David había hablado, se lo dijeron a Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: No se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Su siervo irá y peleará contra este filisteo. Entonces Saúl dijo a David: Tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él, porque tú eres un muchacho, y él ha sido un guerrero desde su juventud. Pero David respondió a Saúl: Su siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Su siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y David añadió: El Señor, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David: Ve y que el Señor sea contigo. Saúl vistió a David con sus ropas militares, le puso un casco de bronce en la cabeza y lo cubrió con una armadura. David se ciñó la espada sobre sus ropas militares y trató de caminar, pues no se las había probado antes. Entonces David dijo a Saúl: No puedo caminar con esto, pues no tengo experiencia con ellas. David se las quitó y, tomando su cayado en la mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en el saco de pastor que traía, en el zurrón, y con la honda en la mano se acercó al filisteo. El filisteo vino y se fue acercando a David con su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era un muchacho rubio y bien parecido. Y al filisteo dijo David: ¿Acaso soy un perro que vienes contra mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. También dijo el filisteo a David: Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel, y para que toda esta asamblea sepa que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Sucedió que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando para enfrentarse a David, éste corrió rápidamente hacia el frente de batalla para enfrentarse al filisteo. David metió la mano en su saco, sacó de él una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se hundió en su frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra, e hirió al filisteo y lo mató. Pero no había espada en la mano de David. Entonces David corrió y se puso sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron, y levantándose los hombres de Israel y de Judá, gritaron y persiguieron a los filisteos hasta el valle y, y hasta las puertas de Crón. Los filisteos muertos estaban tendidos a lo largo del camino de Saraim, aún hasta Gat y Ecrón. Los israelitas regresaron de perseguir a los filisteos y saquearon sus campamentos. Entonces David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero puso sus armas en su tienda. Cuando Saúl vio a David salir contra el filisteo, dijo a Abner, el comandante del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner dijo: Por su vida, oh rey, no sé. Y el rey dijo: Pregunta de quién es hijo el joven.
Cuando regresó David de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó ante Saúl, con la cabeza del filisteo en su mano. Y Saúl le dijo: Joven, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: Yo soy hijo de su siervo Isaí, el de Belén. Bien, vamos a dejar hasta acá primero de Samuel y vamos a avanzar al libro de Hechos, capítulo 6, que es más cortito, pero vamos ahí. Dice así: Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: No es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Prócoro, y a Felipe, y a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles, y después de orar, pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero algunos de la sinagoga llamada de los libertos, incluyendo tanto cirineos como alejandrinos y algunos de Cilicia y de Asia, se levantaron y discutían con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijeran: Le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él, lo arrestaron y lo trajeron al concilio. Presentaron testigos falsos que dijeron: Este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley. Porque le hemos oído decir que este Nazareno, Jesús, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos dejó. Y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. Bien, lo dejamos hasta acá. Vemos cómo Dios usa ahí en primero de Samuel a una persona de la cual no se esperaba nada. Una persona joven, un pastor, no un guerrero, sin apariencia de guerrero para nada. Después leímos ahora recién en Hechos que aparece ya la persona de Esteban, no con grandes credenciales, no con un apostolado como otros, pero sí con el poder del Espíritu de Dios en él, lleno de gracia y poder, y eso es lo que Dios usa primeramente para servir a la mesa, hacer esta labor que muchas veces se le ha conocido como protodiáconos, así como los primeros diáconos. Bueno, también eh, David entiende en primero de Samuel que la persona de la cual se está burlando Goliat es Dios, no es tanto Israel, no son tanto las personas ni su ejército. Así que entendiendo esto, que está contra Dios y nadie puede contra Dios, David lo desafía con total confianza. En el caso de Esteban, los que se oponen a Esteban creen que están haciendo una gran labor, que luchan contra él, pero en verdad a quien se están resistiendo es al Espíritu de Dios, y recordar que estaba lleno de gracia y de verdad, todo eso que provenía de Dios, y ellos se están rebelando contra él también, contra Dios. Bueno, una última conexión es que David no confía en su armadura, se la saca, la armadura que le estaba dando Saúl, que me imagino que era la mejor del reino, pero él cree y confía, independiente de todo, de cualquier cosa en la que pudiera poner su confianza además de Dios, él cree simplemente que Dios lo va a entregar en su mano. Así que toma lo que él le ha usado siempre, la onda, estas piedras, y va para allá. Bueno, y ya leímos el desenlace de la historia. En el caso de Esteban, era el espíritu el que lo llenaba, Esteban estaba consciente de eso, así que defiende la verdad de Dios, proclama el Evangelio de Jesucristo, esto por supuesto genera oposición,
y también va a tener que enfrentar las consecuencias. En David vamos a ver, claro, una vida de victorias. En Esteban va a ser algo un poquito más corto, pero vamos a poder también ver esa misma pasión, esa misma entrega sacrificial por el nombre de Dios. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá y oramos. Gracias, Padre, por la palabra que nos das. Gracias por este ejemplo de siervos valientes, dispuestos a dar su vida por ti. Gracias, Señor, porque eh, tú primeramente, con tu gran amor, has enviado a Jesucristo y Él dio su vida por nosotros. Ningún sacrificio que podamos hacer nosotros sería suficiente y más grande que ese. Te alabamos, Señor, por eso, y queremos también, así como estos siervos pusieron su confianza plenamente en ti, nosotros también poder hacerlo. Ayúdanos, Señor, fortalécenos, ayuda a nuestra incredulidad, ayúdanos a ser fieles y a confiar y creer más en ti y en lo que tu palabra dice. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos, lo dejamos hasta acá. Que el Señor les bendiga. Chao, chao.